oportunidad queremos hablar acerca de cómo un líder enfrenta a lo que se le opone. Cómo un líder enfrenta a lo que se le opone. Bendito sea el nombre del Señor. Este tema es parte de la serie de estudios Liderazgo con propósito, basado en el libro de Nehemías, y tiene como bosquejo el libro de Rick Warren, Liderazgo con propósito. Cada vez que usted se levante para hacer la obra de Dios, tendrá oposición. La obra de Dios tiene oposición implícitamente. Y el problema no es que vengan oposiciones, es como nosotros enfrentamos esa oposición. Muchos hombres y mujeres que quieren trabajarle a Dios, la oposición hace que se devuelva. Y por eso queremos fortalecer el liderazgo ministerial para enfrentar de manera eficaz lo que se opone a la obra de Dios. Primero, un líder hace frente a la oposición. Un líder hace frente a la oposición. Nehemías capítulo 4, verso 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de nosotros los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que entender las tácticas opositoras que usa el enemigo para detener la obra de Dios en nosotros a través de personas. Y una de esas tácticas es el ridículo, la burla, el menosprecio. Porque a través de esa táctica el enemigo hace una guerra, inicia una guerra psicológica. ¿Por qué una guerra psicológica? Porque esto afecta el autoestima de la persona. Cuando baja el autoestima de la persona, entonces baja el ánimo y baja la disposición y la entrega para trabajarle a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que tener cuenta. Y debemos fortalecer nuestra mente, nuestras emociones. Ahora, cuando el ridículo no tiene efecto, entonces el enemigo procede a lo que es la conspiración. Verso 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La burla no tuvo efecto. Ahora se organizan para conspirar en contra de Jerusalén. Ahora la táctica es el miedo. Crean una amenaza, la exageran y la repiten. Se repite mucho una mentira y parece una verdad. La oposición
tiene la característica de que contagia a otro. Por eso personas que entre sí no se llevan, pero para hacerle frente a otro, se asocian y parecen hermanitos. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces tenemos gente que se opone a nosotros y no lo sabemos. Y cuando aparece uno que está dispuesto a hacernos frente abiertamente, ahí es que vemos lo que se le suma, que estaba cerca de nosotros, pero que en su corazón estaban opuestos a nosotros. Y en medio de esa conspiración, Israel se ve ahora rodeado de enemigos, porque en el norte estaba Sanbalá y los samaritanos, pero al sur estaban los árabes, al este Tobías y los amonitas, y al oeste la gente de Asa. Es decir, que estaban rodeados de enemigos. Mis amados hermanos, los negativos siempre se juntan. Los envidiosos, los chismosos, los murmuradores siempre se juntan. Y más si es para hacer la guerra al nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de esparcir el rumor es para crear miedo. El rumor tiene dos características. Primero, siempre lo esparcen los que están cerca de los que se oponen. Por eso es importante identificar quiénes son los que se oponen al trabajo que tú le haces a Dios. Y segundo, quiénes son los que están cerca de esa gente. En momentos de batalla, lamentablemente, hay seres queridos de los cuales tenemos que apartar. Porque esos que están cerca de los que se oponen son los que van a esparcir el rumor, son los que van a escuchar las amenazas y van a venir a nosotros. Ten cuenta que te van a matar, ten cuidado. Y si lo escuchamos muchas veces, se va siempre en nosotros el temor y pudiéramos nosotros dejar la obra. Otra característica del rumor: los rumores se exageran a medida que se repiten. Por eso la insistencia del enemigo, muchas veces hay un rumor que claramente es falso, que no tiene sustento de cómo demostrarlo, y aún así el enemigo insiste y lo repite y lo repite y lo repite. ¿Sabe para qué? Para que parezca una verdad, para que por lo menos genere duda. Y ese ambiente de amenaza y de conspiración creó la hostilidad. Y la hostilidad hace que la obra mengue. En el verso 10 dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ese ambiente de amenaza constante, llegó un momento que los que tenían ánimo y llevaron el muro hasta la mitad, ahora dicen: los escombros son muchos. Bendito sea el nombre del Señor. La fuerza disminuye, porque ese ambiente hostil crea un desaliento. Tenemos que tener cuidado con el desaliento, y los líderes tienen que estar preparados para cuando llegue el desaliento fortalecer, motivar a los hermanos. El desaliento produce cuatro cosas. Primero, la fatiga. Los acarreadores desfallecen. Ahora están fatigados, se sienten cansados. Por eso es el momento para pararse y trabajar
y momento para sentarse, para recargar la batería, para fortalecerse. En ese estado de fatiga disminuyen las habilidades mentales y espirituales. Segundo, el desaliento produce frustración. Decía el pueblo, son muchos los escombros. O sea, el pueblo que inició los trabajos, bendito sea el nombre del Señor, y tenía ánimo para trabajar, ahora dice, son muchos los escombros. ¿Por qué? Porque hay una frustración. Tercero, el desaliento produce un sentimiento de fracaso. Decía el pueblo a uno, ay, no podemos terminar la muralla, no podemos visitar los indigentes, no podemos ir a las prostitutas, no podemos ir a los que están bajo la adicción de alcohol, de drogas. Es difícil ir a un hogar, a un retiro. Es difícil ir a los hospitales. Qué difícil es visitar a los presos. Ese sentimiento de fracaso, de que lo que hemos hecho en Dios ha sido en vano, es una de las consecuencias del desaliento que provoca ese ambiente hostil. El temor es otra consecuencia del desaliento. Decía el pueblo, nuestros enemigos están maquinando entrar de repente y matarnos. Gloria a Dios. Pero ahí es que los líderes hacen el trabajo. Porque los líderes entienden que todo ese ambiente hostil que provoca fatiga, que provoca frustración, que provoca el fracaso, que provoca el temor, tiene dos propósitos de parte del enemigo. Primero, distorsionar, estorbar la palabra de Dios. Segundo, detener la obra de Dios. Alabado sea su nombre. Y ahí es que los líderes entienden para qué fueron llamados como líderes. Y lo primero que hace el líder es confiar en Dios. Eso es lo primero, confiar en Dios. Y la manera más práctica de hacerlo es orar. Los líderes en este camino no confían en su propia fuerza, ni en sus recursos, ni en su preparación, ni en sus habilidades. Confían en Dios. Y ante cualquier desafío, ora, ¿qué hago, Dios? Me paro, me siento. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 4:4. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías oraba. Cada vez que había un levantamiento, oraba. Oraba y seguía adelante. Oraba, buscaba fortaleza y seguía la obra. ¿Cómo se enfrentan los líderes a lo que se le opone? Los líderes respetan a sus oponentes. No se trata de que vamos a tenerle miedo, pero tampoco lo vamos a subestimar. Tenemos que reconocer el potencial para hacernos daño que tienen nuestros enemigos. En el verso 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías oró, pero también accionó. Nehemías oró, pero también tomó medida. Puso guarda de día y de noche. Pero, ¿qué me llama la atención? Que llegó un momento que Nehemías oraba y el pueblo le acompañaba. El pueblo oraba con él. Al principio él oraba solo, pero ahora el pueblo acompaña. ¿Por qué? Porque la mejor manera de predicar es con el ejemplo.
la mejor manera de guiar a un pueblo es con el ejemplo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nehemías oraba, el pueblo observó eso y llegó un momento que también oraban con él. Alaba lo que él vive. ¿Cómo enfrentan los líderes a lo que se opone? Los líderes refuerzan sus puntos débiles. Él es sabio autoevaluarse y tomar en cuenta los puntos fuertes y los puntos débiles. Él es sabio evaluar cuáles son nuestras oportunidades, pero también cuáles son nuestras amenazas. En el verso 13 dice: entonces, por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías estaba reforzando los puntos débiles, pero también Nehemías creó una línea de comunicación. Le sigue diciendo: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y di a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Le está diciendo: estamos lejos uno del otro, no nos conviene. El enemigo es astuto y le ha creado mucho sobre el mujer de Dios, que solo es mejor, que trabajar solo es mejor, que enfrentarlo a él solo es mejor. No es así. Unido en una misma palabra santa, en un mismo Espíritu Santo, en un mismo Dios, en un solo plan de salvación, somos más fuertes. Somos más fuertes. Ese sentimiento de que solo voy mejor, eso permite la facilidad para que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Hay que unirse. Hay que orar, dejarse guiar por Dios, pero hay que unirse. Gloria a Dios. Cada vez que comencemos a levantar una obra para Dios, vendrá la oposición. El pueblo había tenido ánimo, edificaron los muros hasta la mitad, pero apareció la oposición. Nehemías tenía tres opciones en ese caso: o lo dejaba todo, o paraba la obra por un tiempo para ir a pelear, o seguía la obra y peleaba. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Seguir la obra y pelear. ¿Por qué? Porque precisamente el enemigo lo que quiere es que la obra se detenga. Si lo dejo todo, la obra se detiene. Si paro la obra de que para pelear, también se detiene la obra. Muchas estrategias del enemigo están dirigidas a la distracción. Están dirigidas a la distracción. No nos dejemos distraer. Vamos a enfocarnos en el llamado que Dios puso en nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo los líderes enfrentan a lo que se les opone? Cuarto, los líderes reafirman su gente.
Ese es el liderazgo. Ese es el liderazgo. Animar al pueblo en momentos que desfallecen, que están afligidos, sin esperanza. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordado del Señor, grande y temible. En el momento donde el pueblo estaba desanimado, Nehemías le invitó a que se enfocase más en el Señor grande y temible que en Sanballat, Tobías, la gente de Asdod, los amonitas. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la dificultad, no te enfoques en el que se levanta contra ti, enfócate en el Dios que va a enfrentar todo eso. Y eso fue lo que le había hecho con ellos. Ellos estaban mirando y escuchando las amenazas, los rumores. Y Nehemías dice: miren, acuérdense del Señor grande y temible. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la clave. Enfocarse en el autor y consumador de la fe. No quitemos la mirada de nuestro Señor. ¿Cómo se enfrentan los líderes a lo que se le opone? Quinto, los líderes se niegan a abandonar su labor. Un líder no abandona. Después que le dijo que sí a Dios, no abandona. Los líderes son ejemplos de perseverancia. Verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el costo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La persistencia es una marca de victoria. La persistencia es una marca de logro. La persistencia es una marca de éxito. Si queremos tener éxito en lo que hacemos, tenemos que ser persistentes. No importa el momento desafiante, no importa si rebalamos, no importa si en algún momento el enemigo gana mitad sobre nosotros, hay que persistir. Porque el enemigo, por un lado, va a crear disturbio. Verso 8. Y conspiraron toda hora para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo busca la forma de crear disturbio interno y externo. Pero también tiene como propósito detener la obra. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La persecución no es a ti, es a la obra. ¿Cómo te das cuenta de eso? Si dejas de hacer la obra, dejas de tener persecución. Y la persecución y el levantamiento se arrecia cuando decidimos hacer algo para Dios. Por lo tanto, vamos a persistir. Vamos a persistir en el llamado. Vamos a persistir en lo que Dios puso para nosotros. Vamos a persistir. Cuando estemos bajo ataque, vamos a resistir. Cuando estemos bajo ataque, vamos a mantenernos unidos. Los líderes son ejemplos de perseverancia. Después que dijeron que sí, Señor, envíame a mí, no se devuelven ni para coger impulso. Así que Dios le bendiga. Hemos tratado el tema cómo los líderes enfrentan a lo que se le opone. En el próximo corte de esta serie vamos a trabajar el tema cómo un líder resuelve los conflictos. Cómo un líder resuelve los conflictos. Así que espero que esta serie de estudios le ayude a fortalecer sus habilidades como líder, porque es necesario en esta guerra espiritual la formación de hombres y mujeres líderes
para que guíen a otro al propósito para el cual Dios nos llamó. Con ustedes, Pastor Miguel de Jesús, Dios lo bendiga y hasta la próxima.